Bueno, empezamos nuevamente una nueva sesión de los webinars que organiza ACUNOGA, la Asociación de Cumplimiento Normativo de Galicia, que recientemente constituida, pero ya llevamos varios webinars. Es una asociación pues, que promueve el compliance tanto en el sector privado como en las administraciones públicas. Y este es el tercer webinar que organizamos en materia del sector público o con cuestiones que están relacionadas con el sector público. Es un hecho que efectivamente desde hace tiempo se está intentando implementar esta cultura de compliance en el sector público, que ha habido diferentes intentos o diferentes modelos para su implementación a través de diferentes agencias creadas ad hoc pues en la zona, digamos, del Mediterráneo, o ha habido órganos que han ido asumiendo estas competencias, como es el caso del Consejo de Contas de Galicia. Y bueno, una de las materias fundamentales donde se trata de inculcar el compliance y que por primera vez, digamos, desde el punto de vista normativo se ha incluido, que es en la Ley de Contratos del Sector Público, es en la contratación pública. Ahora, recientemente, para la gestión de los fondos Next Generation se han introducido determinadas cuestiones relativas a compliance en las administraciones públicas, que sorprende que solo sea para aquellos gastos que se realicen con cargo a fondos europeos, cuando en realidad debería ser para todos. Y hoy tenemos la suerte de contar con Jaime Pintos, ¿no?, que es un experto en contratación pública, es doctor en Derecho, abogado experto en contratación pública y socio o director de la firma Jaime Pintos, Abogados Consultores, profesor acreditado de Derecho Administrativo en la Universidad de Distancia de Madrid, en la UDIMA, director del título universitario de especialista en contratos públicos, director del título propio de experto en gestión de fondos de recuperación europeos Next Generation EU, director del título propio de experto en contratación pública comparada del derecho de la Unión Europea, español y dominicano, director del grupo de investigación de contratación pública estratégica integral en la cátedra del mismo nombre, coordinador nacional en España de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, también miembro de la Asociación Española de Profesores de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo y funcionario de carrera en excedencia en 4 cuerpos o escalas de la función pública. Como veis, es un experto reconocido de prestigio, ha estado en numerosas ponencias, en numerosos congresos, en numerosos cursos, etcétera. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Jaime. Y bueno, como estos webinars tratamos de que sean dinámicos, lo que me gustaría empezar planteándote determinadas cuestiones, saber cuál es tu opinión y relacionado fundamentalmente con la contratación pública, como decía antes, ¿no? Por ejemplo, una de las cuestiones que se plantea en la nueva ley de contratos es si consideras que hay planificación y racionalización en la compra pública en España, ¿no? Es decir, si hay un catálogo o medidas de buenas prácticas que recoja la ley para abordar esta cuestión. ¿Tú qué opinas? Espera, Jaime, que no te escuchamos. Espera. Ya. Ahora sí. Ya. Es cierto, lo apagué porque como había ruido de fondo. Bueno, antes de nada decía que, como es de recibo, agradecimiento por la invitación. Cuando el piano me escribió, enseguida le dije que sí. Gracias también a Verónica, la presidenta de la asociación, por estar aquí. Y bueno, felicitaros por estas iniciativas, ¿no? Y además, pues como buen gallego, que soy de origen, no de nacimiento, porque nací fuera de Galicia, aunque soy gallego y toda mi familia es gallega, pues bueno, pues lógicamente siempre abrazo con satisfacción cualquier iniciativa, ¿verdad?, que venga de la terriña, ¿vale? Agradecimiento también a quienes estáis hoy aquí, esta tarde, ¿de acuerdo? No es una mala afluencia para el día que es, realmente, y teniendo en cuenta los eventos nacionales que hay en estos momentos celebrándose a nivel de congresos, con lo cual, pues nada, muchas gracias también a vosotros y a aquellos que tenéis las cámaras puestas, pues del mismo modo, agradecimiento, Patricia, Victoria, S. García, Ignacio y Rafael. A Rafael lo identifico y al resto, si no lo identifico todavía, pues disculparme, pero os acabaré de identificar, ¿vale? Sé que muchos participáis o podéis ser alumnos míos en distintos títulos, así que sentiros como en casa, ¿de acuerdo? Como me siento yo con la invitación que nos ha hecho ACUNOGA. También a José Antonio, que ha puesto su cámara, y al resto de bueno, contestando a tu pregunta, y recapitulo la pregunta, ¿no? Que era si considero que hay
racionalización y planificación. ¿La contesto con un monosílabo o me extiendo un poco más? Oh, casi prefiero que te extiendas un poco, sí, sí. La respuesta es no. No la hay. ¿Qué va? No hay planificación, no existe. Es un concepto que todavía no hemos interiorizado. Todavía está por interiorizar la planificación normativa que nos recogía ya en su momento la ley del año 2015 respecto, por ejemplo, de los planes normativos, algo que no se cumple o incluso cuando se cumple se hace con retraso, ¿de acuerdo? Mucho menos la hay en contratación, es decir, no, de hecho hay una carencia absoluta de planificación, ¿no? Y esto lo vemos pues, en la mayoría o en muchísimos órganos de contratación. Además de eso, yo no soy partidario de la hiperregulación, ¿de acuerdo? Pero también es cierto que tampoco soy partidario de una regulación vaga, ¿no? En este caso, ¿por qué digo esto? Porque no hay unos efectos previstos para la falta de planificación, no hay unos efectos previstos para la falta de publicidad de los planes anuales, no hay un lugar donde estos han de publicarse, no hay unos plazos establecidos para su publicación. Entonces, el artículo 28 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es para mí no el más importante, ¿no? Pero uno de ellos de la ley, uno de los pilares de la norma, ¿no? Junto con el artículo 1 y algunos otros, porque contiene varios principios principales como son el de la necesidad, el de la idoneidad, el de la eficiencia y el de la planificación, concretamente por estos 4 puntos exactos. Bueno, pues realmente está bien, está en su posición, está en su sitio, pero no tiene una efectividad práctica o no tiene una regulación posterior que lo haya desarrollado. No se puede decir que haya planificación, la cultura de la planificación se está implantando. De hecho, y he de decirlo, tengo que decirlo, que no vengo a hablar de mi libro, pero tengo que decirlo, porque además lo publicaba esta semana también casualmente. La única obra hasta la fecha que existe sobre la materia es una publicada a principios de este año, que tuve el honor de dirigir, es una iniciativa mía y es la única que existe sobre la planificación y racionalización. Eso también te dice mucho, ¿no?, de la falta de preocupación que hay por parte en general, ya podríamos decir, ¿no?, de esta materia. Por tanto, no creo que haya planificación. Y desde ese punto de vista tampoco hay racionalización. Y voy a poner ejemplos prácticos. ¿Dónde están los catálogos electrónicos en la ley? Que sí que están previstos en la directiva. Pero quiero recordar aquí también que los catálogos electrónicos, que es una de las formas de racionalización previstas a nivel europeo, ya se encontraban recogidos en la ley del 2007, porque ya venían de la directiva anterior, y, por tanto, en el texto refundido del 2011. Han desaparecido de nuestra actual ley. ¿Por qué? Quizás por la implantación obligatoria de la contratación electrónica y por la falta de capacidad de los poderes públicos que aunan o quieren aunar a través de un marco, digamos, único o monocromático la tecnología en materia de contratación pública. Bueno, pues no lo sé, el motivo no lo sé, pero evidentemente han sido transpuestos en el Real Decreto Ley 3/2020 en el artículo 97, si no recuerdo mal, 96-94, creo que es 97 seguro, que fue transpuesto con carácter de urgencia por la multa que pesaba sobre el Reino de España a nivel europeo por la falta de disposición de la Directiva de los Sectores Especiales, pero con todas las modificaciones habidas, operadas y las previstas en la ley, todavía no se ha incorporado materialmente a nuestro derecho positivo en la ley de contratos, que es su sitio, de acuerdo a los catálogos electrónicos para lo que son los contratos de obra, servicios, suministros, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa también a nivel de, son todos estos sistemas de racionalización son electrónicos? ¿Qué pasa también, por ejemplo, con los sistemas dinámicos de adquisición? Sobre los que yo he hablado bastante y he intentado apostar por ellos en virtud de, bueno, pues de los límites que se incorporaba en la nueva normativa, la utilización de la contratación menor, la adjudicación directa, que, ojo, dicho sea de paso, no hay que, yo soy siempre un claro defensor de la misma, es decir, creo que no hay que demonizarla ni mucho menos, lo que hay es que saber utilizarla, ¿no? Y precisamente ahí es donde también juega un papel importante el compliance y a lo mejor nos da tiempo a referirnos a ello, ¿no? Pues los sistemas dinámicos de adquisición ocurre otro tanto de lo mismo. Nos encontramos con una escasa utilización, pero es porque hay un escaso fomento por parte de los mismos, por parte de los distintos poderes públicos. En este caso, por ejemplo, el ejemplo más paradigmático es la Administración General del Estado.
el primero de los sistemas dinámicos así grande que conocemos, lo ha sacado Correos y lo ha licitado a través de un operador privado. La plataforma de contratación del sector público como tal todavía no contempla, hasta donde yo sé, el procedimiento de sistemas dinámicos de adquisición, o por lo menos no tenemos conocimientos de que, bueno, por la Administración General del Estado, que digamos por volumen, capacidad y presupuesto es la más grande de todas y la que tiene quizás más posibilidades de racionalizar, no hace un uso desmedido o por lo menos suficiente de este procedimiento. Por lo tanto, tampoco nos encontramos con una racionalización. Además, recuerdo cuando fue el tema de, bueno, pues el tema, cuando vivimos, porque aún estamos en ello, ¿no? Y estuvimos, pues lógicamente, no voy a decir los peores momentos de la pandemia, porque eso es muy subjetivo, pero en aquel momento donde nos encontrábamos, bueno, pues todos encerrados, ya hubo propuestas de ley referenda, efectivamente, en materia de racionalización. Y digo propuestas como si fueran de un tercero, pero en concreto, bueno, pues fueron realizadas por mí, también en una obra que está por ahí a mis espaldas, que fue una iniciativa para adecuar la normativa de las administraciones públicas en distintos sectores a la realidad COVID. Y bueno, pues se comentaba en aquel momento también la posibilidad que puede resultar utópica por nuestra realidad política y social, pero que es posible y que tampoco es nada extravagante, que es la creación de una planta, digamos, nacional, ¿no?, de centrales de compra pública. Tenemos tres administraciones de carácter territorial, bien diferenciadas, y evidentemente cada una de ellas podía asumir unas competencias en materia de compra centralizada a través de centrales de compras, de manera que efectivamente se dieran servicios y ahí sí se produciría una verdadera racionalización. No, creo que estamos muy lejos de efectivamente pues conseguir una planificación todavía y racionalización de la compra pública en España. Y bueno, pues es algo en lo que tenemos que trabajar, por lo que tenemos que seguir apostando y que bueno, pues también las cosas no se hacen de la noche a la mañana, ¿no? Evidentemente estamos avanzando en ese sentido y aunque seamos realistas tampoco hay que ser pesimistas, ¿no? Eso es, catastróficos, ¿no? Pues una de las cuestiones que mencionabas, que es entiendo yo, una de las novedades de la ley, que ya no es tan nueva, es que yo creo que por primera vez se plasma la necesidad de que exista una integridad, o se plasma como principio en la ley la integridad de la contratación pública, ¿no? ¿Qué posibilidades nos ofrece la ley de contratos para lograr esta compra pública, digamos, íntegra, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a ver, yo quiero también empezar por una diferenciación, un pequeño detalle, ¿no? Y esto lo he repetido muchas veces, lo decía ya en mi tesis doctoral, tampoco es algo de cosecha propia, sino que el propio profesor Rebollo Puig lo decía, y es que los principios no se inventan, ¿de acuerdo? Los principios están íncitos en el ordenamiento jurídico, por lo tanto se descubren. El principio de integridad, en el caso de la Ley 9/2017, lo que ha hecho es simplemente positivizarse, de acuerdo, en la norma, en el pórtico, en el artículo 1, pero no deja de ser el principio de toda la vida de buena administración, si queremos decirlo, o mejor dicho, incluso de ética pública. O sea, es un principio que ya existía. Vale, hecha esta puntualización, quiero decir que, bueno, pues cuando evidentemente a los principios generales les das visibilidad, evidentemente estás haciendo una apuesta por ellos y también desde un punto de vista más real les estás dando también aplicación práctica, ¿no? Y esta es precisamente esta aplicación práctica de los principios, es lo que da respuesta, ¿no?, a qué nos aporta la ley en materia de integridad. Pues la aplicación de los principios generales de la contratación pública, como nos lo venía aportando anteriormente. Luego podremos hablar, de acuerdo, de la prevención de conflictos de intereses y de que se recogen en la propia norma, en el artículo 63, ¿de acuerdo? Y bueno, pues sí, efectivamente, ahí se prevé una prevención de los conflictos de intereses y la lucha contra la corrupción, pero realmente lo que tenemos que tener presente son los principios aplicables de acuerdo a la contratación pública. Y desde ese punto de vista tenemos que tener en cuenta, y bueno, dichos o no por orden, pero por los principios de imparcialidad, los principios de objetividad, los principios de eficiencia, el principio de igualdad de trato y no discriminación, el principio también de reconocimiento mutuo, al igual que el principio de transparencia, el principio de integridad, el principio de imparcialidad. Es decir, todos estos principios, junto con otros también que podríamos enumerar y citar,
lo que componen es un conjunto de valores éticos y de normas de conducta, ¿de acuerdo? Incardinados dentro de los principios, como decía, de buena gestión o de normas de actuación profesional, que al fin y al cabo deben presidir las actuaciones, en este caso, que estamos hablando de materia en contratación pública, pero bueno, cualquiera de las formas de actuación de la administración, ¿no? Pero bueno, estamos en la contratación pública y deben presidirla, pues, tanto de los cargos públicos como de las personas empleadas, ¿no? Empleados y empleadas públicas, así como, bueno, pues de los distintos licitadores y oferentes, es decir, de ahí la importancia también de los códigos éticos, de transparencia, de integridad, como se les quiera llamar, ¿de acuerdo? En materia de contratación pública, porque también suponen la asunción por parte del licitador de un compromiso, ¿de acuerdo? Y de una visibilización de, bueno, pues todas estas cuestiones que al final lo que buscan tener es un carácter preventivo y orientador, ¿no? De la actividad de todos los sujetos, es decir, de todas las personas que actúan en el ámbito subjetivo de aplicación bueno, pues en este caso, de las normas de contratación pública. Pero, como decía, no solo podremos hablar necesariamente de estos principios, y había terminado con la integridad, precisamente, ¿no? Y que insisto que muchos de ellos derivan de la propia Constitución, porque el artículo 9.3, Constitución Española, y por encima de ella la Carta de los Derechos Fundamentales en la Unión Europea, porque encontramos el artículo 14, que es una derivación de la Constitución Española, que es una derivación del principio de igualdad. Encontramos el artículo 9.3, que es la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos, es decir, todo esto ya tiene una manifestación previa y sí, su positivización en la ley de contratos evidentemente es un plus, pero no nos olvidemos de esto, que creo que es muy importante. Ya es algo que existía y que desde ese punto de vista el compliance cumple pues una funcionalidad, cumple un objetivo, pero al final ese objetivo quizás podría resumirse, porque también esta dicotomía existe y sé que me estoy derivando un poquito, pero quiero dejarlo también claro, si compliance sí o compliance no. Al final yo considero que el compliance sí por una simple razón, por esa razón de visibilidad y de conseguir aunar bajo un solo concepto el conjunto de acuerdo de normas de cumplimiento obligatorio de acuerdo que pueden afectar a no varias materias, sino de manera sectorial, digamos, a materias que, bueno, pues en el marco de la contratación pública tienen incidencia, ¿no? Y en este sentido, ya dado que efectivamente, bueno, esto lo conoces tú muy bien, Consejo de Contas de Galicia, ¿no? Pues otros principios que también están presentes, es decir, la programación presupuestaria creo que es importante y dentro de la misma están vinculada a la, claro, me preguntabas por planificación, programación presupuestaria, no vamos a decir cómo hacer una planificación, pero es que está intrínsecamente vinculado, o sea, son dos cuestiones conexas, hermanas, pegadas, que van paralelas. Yo siempre digo, mira, pues, planificar es tan fácil como cuando usted indique los índices presupuestarios para el ejercicio presupuestario siguiente, ¿de acuerdo? Los indicadores, pues oiga, a la par hace la planificación, si es que al final estamos hablando de lo mismo, por tanto, por eso incido en la programación presupuestaria, ¿no? Donde, bueno, pues ya recae la sostenibilidad financiera, la plurianualidad, los principios de transparencia, eficiencia de la asignación y utilización de los recursos públicos y un largo etcétera. También la función fiscalizadora, déjame que si quieres termino, el control financiero, son cuestiones importantes que creo que tenemos que tener en cuenta porque dentro también de qué, de principios como el de autonomía, ejercicio desconcentrado, jerarquía interna, en fin, de verdad que la pregunta sin entrar en el artículo 64, en esa prevención de conflictos de intereses, no, hay que tener una visión que va mucho más allá. Y esa visión es la de los principios generales de la contratación pública, ¿no? Verdaderamente es ahí donde yo encuentro que efectivamente es donde tenemos que centrar los programas de cumplimiento bueno, pues en materia de contratación pública y los códigos éticos, porque a cualquier actividad que se celebre en el ámbito de la contratación pública se le puede pasar el velo, ¿de acuerdo? El velo de los principios generales, que será el que nos diga si esa actuación es conforme o no a derecho. Y por tanto, porque comentabas la existencia de códigos éticos, la regulación de los conflictos de interés, incluso de los canales de denuncia, ¿no? Y todo esto forma parte, digamos, de una infraestructura institucional basada en la ética y la integridad, ¿no? Y uno de los digamos, aspectos que considero que son importantes dentro de esta infraestructura
de integridad que se trata de buscar en la administración pública es la gestión de riesgos, ¿no? De prevención, ¿no? Y yo creo que en las diferentes fases de ejecución, perdón, las diferentes fases de los contratos, se pueden identificar riesgos, gestionarlos, prevenirlos, etcétera. Entonces, ¿qué ventajas le ves tú a que se implemente en la contratación pública y en general en la administración los sistemas de gestión de riesgos en la gestión tanto del gasto público como en sus diferentes configuraciones, como puede ser de subvenciones o en este caso en contratación en concreto, ¿no? Tanto en sus fases de preparación del contrato, fase de licitación, etcétera. Yo evidentemente lo veo positivo y lo veo desde dos líneas de actuación, ¿no? En escalafón por este lado. En primer lugar, en establecer unos estándares de conducta, ¿de acuerdo? Que deben ser recogidos, pues si tenemos una norma en una norma y si no en algún tipo de, bueno, pues ya sea de circular o de cultura colectiva, en planes de formación o como sea, ¿no? Son unos estándares de conducta que deben, bueno, pues calar en pues las personas que gestionan estos contratos, ¿no? Era més Y en segundo, interessant la d'antifrau. Perdón. A ver si y en silencio. ¿Hay segundo, alguien? y en segundo lugar, pues evidentemente establecer un mapa de riesgos en las distintas fases del contrato. Si quieres podemos avanzar en ello o no. Tampoco... Sí, me parece interesante empezar por la fase de preparación de los contratos o identificar algunos riesgos o cómo se deberían tratar. Bueno, yo creo que la fase también de los estándares de conducta es muy interesante porque, como digo, sería la línea previa, ¿no? Y en ese sentido se debe establecer, digamos, una cultura, una política de cumplimiento para posteriormente estos riesgos que han sido previamente detectados a través de un mapa de riesgos, pues sean más fácilmente detectables, ¿no? Pero bueno, si en concreto me preguntas por las distintas fases, evidentemente todas ellas tienen elementos de riesgos, ¿no? Desde empezando por la fase de preparación del expediente, que evidentemente es la primera, por hablar de tres fases, por decirlo de una manera sencilla. La primera de ellas la encontramos en el expediente de contratación. ¿Existe riesgo de que no haya un expediente de contratación? Bueno, pues a mí que me lo digan, yo creo que está a la orden del día, ¿no? Pero es que el segundo riesgo es muy vinculado precisamente a ello. ¿Y por qué no hay expediente de contratación? Porque se han saltado el artículo 28. ¿Qué dice el artículo 28? Principios de eficiencia, idoneidad y necesidad. O sea, lo decía antes, ¿no? Entonces, el primero de los riesgos es la no definición correcta, efectivamente, de bueno, pues estas necesidades en el correspondiente expediente y de la iniciación del mismo. Hay que tener en cuenta que no todos los procedimientos se inician en este sentido. Este riesgo no es aplicable a todos los procedimientos porque el diálogo competitivo, la negociación o la asociación para la innovación o el concurso de proyectos, recordemos que efectivamente es al revés, es decir, no resulta posible la concreción y objeto del contrato inicialmente de acuerdo a esa necesidad de finalidad porque la misma se va haciendo a distintas fases. Más riesgos los encontramos en las consultas preliminares, también en esta fase de preparación, donde debemos recordar que la consulta preliminar es gratuita y voluntaria. Esto es un recordatorio, pero es un riesgo que hay que poner. Precisamente los riesgos se encuentran en la facilidad de que determinados trámites no sean cumplidos o determinadas obligaciones, ¿no?, de cumplimiento. Y en ese sentido, también tenemos que señalar el riesgo, ¿no?, de que los pliegos se deben elaborar teniendo en cuenta los resultados de la consulta preliminar y, en su caso contrario, motivando el por qué no. También otro riesgo que poner de manifiesto es que en el proceso de consultas, ¿de acuerdo?, no pueden revelarse los resultados o las propuestas hechas por los distintos, o soluciones propuestas hechas por los distintos participantes, ¿no? También dentro fijémonos, este es un riesgo que está a la orden del día y precisamente hoy se había publicado en el OBCT, lo comentábamos esta mañana con una compañera que probablemente nos esté escuchando, no lo sé. Bueno, pues nos comentábamos efectivamente el tema de la discrecionalidad técnica. Ahí hay un riesgo muy importante, ¿no?, que es el de la redacción de los documentos descriptivos y pliegos de prescripciones técnicas, donde tenemos que tener muy en cuenta que la definición de las características de un servicio o de un producto deben respetar unos mínimos necesarios. ¿Y qué mínimos son? Pues que efectivamente
deben permitir la apertura de la contratación pública a la competencia, sin ir más lejos, ¿no? Y a ser posible que se presenten ofertas que reflejen la diversidad de las soluciones técnicas. Del mismo modo que si no debemos o podemos referirnos, hacer referencia a fabricaciones o a procedencias o a marcas concretas, y que siempre tenemos que tener en cuenta el equivalente. Y ahora mismo, sin dar datos, tenemos un expediente de recurso especial en materia de contratación muy importante, contra un órgano de contratación muy importante por este motivo. Es decir, realmente ahí hay un riesgo muy claro, ¿no? También el riesgo del abuso o de la falta de motivación en la justificación de la exclusividad. Es decir, si analizamos el conjunto de los riesgos, de verdad que podríamos estar aquí un buen rato. Yo con gusto sigo, ¿no? Pero, por ejemplo, riesgos que limiten artificialmente la competencia y que favorezcan a un determinado empresario, ¿no? Ahí también encontramos la propiedad intelectual, ¿de acuerdo? Por eso que también cuando se haga referencia a una norma europea o en su defecto norma nacional, siempre tiene que ponerse las posibilidades de las soluciones equivalentes. ¿Más riesgos en la fase de preparación? Pues encontramos riesgos en la selección de las empresas. Esto es muy importante. ¿Y de qué hablo? Pues hablo de la solvencia económica, financiera, capacidad técnica y profesional. Realmente hay un riesgo importantísimo de falta de cumplimiento, ¿no? De efectivamente de integridad, pero fundamental. O sea, todo estoy hablando desde el punto de vista práctico. O sea, de manera que todos los requisitos debemos garantizarnos no solo que sean proporcionales, sino que además deben estar vinculados al objeto del contrato. Y, por supuesto, también tenemos el riesgo de dejar fuera, por desconocimiento o por lo que sea, por cualquier otra circunstancia, a las empresas de nueva creación. Por lo tanto, este es otro riesgo existente y donde todos los medios de prueba de los criterios de selección juegan un papel importante, porque a veces encontramos que la limitación se produce en los medios de prueba exigidos, no en sí mismo en la solvencia. Con lo cual, también ahí hay un riesgo que no siempre que esto ocurra estamos hablando bueno, pues actuaciones intencionadas, ¿no? Pero evidentemente, es lo que yo decía, formando en estándares de conducta bueno, pues al empleado público y posteriormente centrándonos evidentemente en señalar un mapa de riesgos de estas actuaciones donde especialmente se debe tener cuidado. ¿Y esto qué lo da? Pues esto lo da un código ético, esto ayuda, ¿no? Una norma de conducta, ¿no? Más riesgos que me voy a permitir destacar de esta fase de preparación. Este es un riesgo nuclear, ¿no? Que es el de los criterios de adjudicación de los contratos, por la falta de motivación, que siempre deben estar motivadamente los criterios, y en su caso subcriterios por la publicidad, transparencia, ponderación, proporcionalidad. Aquí también el principio de comprobación posterior, porque muchas veces simplemente se pone, pero la mesa de contratación no tiene posibilidad de comprobar que esos criterios a los que se han puntuado efectivamente se dan, que esto ocurre, ¿de acuerdo? Entonces, debemos tener aquí, pues eso, mucho cuidado con el respeto de los principios generales. No los voy a enunciar otra vez de los principales, que incluso hay más, ¿no? Pero, ¿esto qué nos dice? Bueno, pues nos dice que apostemos siempre que se pueda por formas automáticas, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que los criterios subjetivos, bueno, sometidos a juicio de valor, vamos a hablar con propiedad, pues evidentemente plantean un mayor riesgo. No quiere decir que no se deban utilizar, pero bueno, esto es pues una realidad. Sí que, aunque no se deban utilizar, sí que se debe tender a minorar su uso. Bueno, pues es efectivamente una solución. Pues en la redacción de los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pues ¿qué hay que tener también en cuenta? Pues como decía, ¿no? Pues conseguir no restringir artificialmente la competencia con todos estos elementos que he dicho en su conjunto, pues debidamente ponderados. Pues, y aquí es donde entra el juego, que también lo vemos muy a menudo, y precisamente hoy en conversaciones también ha salido pues, con una entidad pública, entre solvencia y criterios de adjudicación. Ahí se puede dar efectivamente otro riesgo que unidos, ¿no? Ambos tipos de, digamos, barreras de entrada a la contratación pública provoquen un riesgo que facilite pues, las medidas prohibidas, ¿no? O sea, las conductas prohibidas, no las medidas. Vale. ¿Tenemos además más riesgos? Pues sí, tenemos más riesgos, ¿no? Ya en la fase de preparación, la de adjudicación, en este caso ya pasando por la publicidad de las licitaciones, donde debemos en los anuncios respetar modelos, plazos, medios y condiciones.
Otro riesgo importante se da ya en esta fase donde estamos licitando en el tema de las preguntas planteadas. Esto es fundamental y aquí muchas veces los que nos dedicamos a la práctica de la contratación pública sabemos que las preguntas tienen un valor importante, ¿de acuerdo? Porque es una falta de riesgo el establecer, por ejemplo, de manera predeterminada en los pliegos que las respuestas tendrán carácter vinculante, mientras que si haces lo contrario puede ser propenso al riesgo. Y en todo caso hay que tener muy claro, y ahí están los estándares de conducta de los que antes hablaba, no los he enunciado, pero que, bueno, si queréis los comentamos. No se realizará o no se debe realizar comentario alguno sobre lo que la entidad podría considerar más conveniente o ventajoso, ¿de acuerdo? Bueno, pues quienes se dedican a la contratación pública saben que son riesgos que existen, ¿no? En la mesa de contratación, pues ahí es donde aparece de nuevo, ¿no?, la prevención de conflictos de intereses y ese artículo que dice que no solo hay que ser, sino parecer ser, ¿de acuerdo? Algo que, bueno, pues es francamente complicado luego demostrar, pero que evidentemente hay que integrar un procedimiento dentro del propio procedimiento de contratación, digamos un subproceso, por decirlo de algún modo, que permita incardinar esa integridad, ese compliance, en el marco del procedimiento habitual de la contratación pública. ¿Te dice la ley cómo hacerlo? Por supuesto que no, ¿vale? Pero efectivamente podemos llegar a saber cómo hacerlo si tenemos un conocimiento, digamos, iba a decir matemático, bueno, un conocimiento programático del propio procedimiento de contratación administrativa. Pues por supuesto que sí. Bueno, en las mesas hoy también en otra reunión ha surgido, ¿no? Dice, es que me preguntan, es que me han dicho que pueden ser solo 3 miembros. Bueno, bien, si excepciones hay muchas. Pero tú vete a la ley, porque claro, ¿qué vais a hacer? ¿De vocal jurídico, de secretario y de presidencia a la vez? ¿O vais a hacer de vocal económico jurídico y de secretario? Vale, pues ahí hay riesgos, por lo tanto, no solo la incompatibilidad, la abstención al artículo 64 al que me refería, bueno, evidentemente la abstención y la recusación no son del artículo 44, son de la ley 42/2015, pero están incardinados, ¿verdad?, en esa incompatibilidad que prevé el artículo 64 de prevención de conflicto de intereses, pero la composición se debe publicar y también sus sustitutos, también debe conocerse el funcionamiento, porque luego viene el quórum y de ahí es donde gana valor, ¿verdad?, la contratación electrónica, porque efectivamente todo eso se hace, bueno, patente, Arrastro. ¿no? Manifiesto. Pero sí, más aún todavía, fíjate, cuando se celebran las mesas, pues debería estandarizarse el respeto a la concurrencia, dando a todas las personas asistentes la oportunidad de subsanación que se establecen legalmente y dando siempre la posibilidad de intervención oral en estos actos públicos. En fin, entramos en las conductas colusorias también, en la prevención de los conflictos de intereses, que bueno, se incardina durante todo el procedimiento, antes, durante y después, a través de las declaraciones responsables, que hay que hacer un juego con las mismas, pero no solo desde el punto de vista de cumplimentar el expediente, sino de llevarlo a la práctica en la mesa de contratación y de publicarlo posteriormente en el perfil de contratante como contenido integrante de ese acta. O sea que sí, que riesgos hay para aburrir a lo largo de todo el procedimiento y que lógicamente es imprescindible ponerlos de manifiesto a las personas, de acuerdo, bueno, pues que están En la en la tramitación, contratación. en la tramitación de En los la tramitación, expedientes, ¿no? porque incluso fijémonos en un detalle importante, porque claro, he referido principalmente la fase de preparación y la fase de, digamos, adjudicación. Pero, bueno, pues un poco por también permitir pues, más intervenciones, más preguntas. No quiero dejar de citar, para que no parezca que no, que no lo he dicho, ¿verdad? La fase final, la fase de cumplimiento de los contratos, la fase de conclusión. Y es que efectivamente aquí el responsable del contrato juega un papel muy importante, ¿no? Y esto se garantiza, evidentemente, estos riesgos que pueda haber aquí en cuanto a la falta de cumplimiento. Le entran las modificaciones, entran las posibilidades de prórroga, entran las penalidades, entran un montón de juegos, ¿verdad? De subprocesos en juego, ¿de acuerdo? Y evidentemente la mejor forma de llevarlo a cabo y de cubrir todos estos riesgos es la constancia por escrito. Por lo tanto, ahí también hay muchos riesgos. Y por último, en la fase de conclusión de los contratos, donde ya cumplida la ejecución del contrato,
se procede al acto formal, ¿no? Y positivo de recepción, en su caso de conformidad, disconformidad, o sea, desfavorable o desfavorable con reparos, ¿no? Y aquí también es importante, las actuaciones también se pueden producir riesgos y el plazo de garantía también, de acuerdo, es pues muy importante tenerlo en cuenta a los efectos del cumplimiento, bueno, pues de todas las premisas, ¿no? que nos marca la ley y bueno, pues no carecer de estos riesgos. Vosotros en la función interventora, quizás no desde el control externo del Consejo de Cuentas, pero evidentemente ahí tiene un papel muy importante en este acto de conformidad y bueno, pues cuántas veces no lo recepcionado no se obedece o no concuerda con lo contratado. Es que es un riesgo manifiesto. Sí, te interrumpo brevemente. Una de las cuestiones que efectivamente surgen en ocasiones, y yo lo entiendo desde el punto de vista del gestor, no del interventor, no, pero del gestor sí, es que en la ejecución del contrato pueden surgir cuestiones de las que está pendiente el responsable del contrato y que a lo mejor lo que hacen es paralizar o decir, oye, mira, no estás haciendo lo que te comprometiste a hacer, ¿no? Pero llega la presión y decir, no, es que tengo que terminarlo, ¿no? Entonces como que esa responsabilidad se va diluyendo en aras a que al final termine lo que tiene que hacer de una vez, obviando incluso a lo mejor lo que está establecido en los documentos contractuales, como son los pliegos y la propia oferta, ¿no? Y es un riesgo muy importante. Y de ahí la importancia de como decías tú, de la figura del responsable del contrato, ¿no? El responsable del contrato que tiene que estar identificado, entiendo yo, o por lo menos la unidad responsable que lleva la responsabilidad de supervisar la ejecución del contrato, ¿no? Es decir, pues será responsable el titular de la Subdirección General de Compras o será responsable la persona titular de la jefatura de subdirección. No, por ejemplo, como he visto yo en algunos pliegos, oye, es responsable la Subdirección General, ¿no? Pero ¿quién es la Subdirección General, ¿no? Hombre, yo evidentemente el responsable del contrato es una pieza clave del compliance. Esto me recuerda precisamente otro webinar que hice sobre materia de compliance que era específicamente sobre el responsable del contrato. Y es que es una pieza nuclear, ¿no? En las nuevas directivas, bueno, pues todos sabemos que la nueva normativa ha abundado un poquito más en la fase de ejecución, que hasta ahora se decía más abandonada que las anteriores, y bueno, pues uno de los, digamos, hitos de cambio de nuestra actual ley con respecto a la anterior es precisamente la obligatoriedad de la figura del responsable del contrato, algo que se ha llegado a cuestionar porque la propia ley contiene dos deslices de despiste donde establece esta posibilidad al margen del artículo 62 que lo regula como potestativa. Evidentemente tienen que ser interpretados, y así ya se ha dicho por la doctrina vinculante, ¿no? Como que el responsable del contrato es obligatorio. Y en ese sentido, coincido como tú, pero fíjate que yo nunca lo nombraría desde el plano subjetivo. La persona titular de, no. Hay que hacerlo desde el plano objetivo, desde el punto de vista de la persona o la unidad o, no sé, el órgano, eso ya depende de, ¿verdad? Cada administración, hay muchas y de muchos tamaños y que tenga atribuida la competencia. Por lo tanto, el responsable del contrato tiene que ir vinculado a la competencia. Eso es lo que quiero trasladar desde el punto de vista de la buena praxis. Porque la persona que ostenta la titularidad del servicio de formación y prevención, mañana puede ostentarla solo del servicio de formación, ¿de acuerdo? Mientras el contrato al final ha recaído en la división al servicio de prevención. Sí, y ahí sí. tenemos un problema, ¿no? Por lo tanto, es pues en la persona que, o en el titular de la unidad administrativa que ostente las competencias en materia de prevención de riesgos laborales. Ya la prevención se podrá mover por toda la organización, pero al final el responsable del contrato va a ir detrás, ¿vale? Entonces esa es una buena práctica. Efectivamente. Pues ahondando un poco en esto, ahora que estamos en un momento en que vamos a recibir muchísimo dinero de los fondos Next Generation, ¿crees que esto va a suponer un mayor riesgo en la contratación? Es decir, con el manejo de tantos fondos, sin a lo mejor pues, incrementar las dotaciones tanto de personal o de medios, se van a incrementar estos riesgos. ¿Cómo lo ves tú? A ver, yo voy a ser muy claro, como siempre, intento serlo. Bueno, evidentemente a más dinero, ¿verdad? Más posibilidades, ¿no?
el mayor riesgo viene por ahí, pero desde ese punto de vista yo creo que tenemos que ser realistas y atender a la ejecución que somos capaces ahora mismo o que se prevé que vayamos a alcanzar. Me quiero remontar al periodo anterior, que bueno, no hemos todavía terminado y que fuimos el segundo país que menos ejecutó. Ahora no recuerdo el porcentaje y por eso no quiero decirlo, pero recientemente hemos pedido digamos, una dilación en la recepción de los fondos europeos por parte del Gobierno de España porque solo habíamos ejecutado un 30% de los hasta ahora previstos. ¿De acuerdo? Dicho esto, pues voy a ser muy directo, lo decía hace mucho tiempo, es un error tener una normativa ad hoc. Otros doctrinarios lo defendían, a mí me lo ha parecido. Lo que hay que hacer es, y esto había tiempo de hacerlo desde marzo del año pasado, donde empezamos en esta situación que seguimos viviendo, ¿de acuerdo?, de pandemia, pues es reformar, ¿de acuerdo?, el modelo, el sistema desde un principio. ¿Por qué digo esto y me refiero a esto? Porque cuando ha salido el Real Decreto 36/2020, evidentemente para mí en materia de contratación pública no adopta medidas suficientes. Nada, lo único que ha hecho es reducir los plazos, una, y dos, permitir que más expedientes se tramiten a través de plazos reducidos. Por lo tanto, lo que ha hecho es engordar la bola de nieve, pero no ha creado por defecto, de acuerdo, ningún procedimiento o ninguna, bueno, pues sí, trámites, tampoco ha establecido el procedimiento de urgencia, hay que motivarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ya se habla, hace poco, la semana pasada, leía una noticia donde efectivamente se está hablando ya de reformar por parte del Gobierno el Real Decreto 36/2020 debido a que se ve la incapacidad de afrontar el mismo, ¿no?, la absorción de estos fondos. Aunque el Gobierno dice que efectivamente él ya ha transferido estos fondos a las administraciones competentes. Por lo tanto, con esto quiero decir que yo no creo que se trate de más personal. No, no, ese no es el problema. Evidentemente no digo que no falte. Lo que digo es que la administración debe ceñir su actividad, ¿de acuerdo?, a las funciones, no voy a decir básicas, fundamentales, pero la administración pública en todos los órdenes territoriales no puede llegar a todo. O sea, no estamos hablando de duplicidades, estamos hablando tenemos administraciones locales de carácter muy pequeño haciendo políticas de bienestar social, ¿de acuerdo?, para las que no tienen competencias. ¿Es eso malo? ¿Estoy yo en contra? No, yo estoy en contra de hacer de todo y mal. Yo estoy en contra de eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no lo veo desde el punto de vista más personal. Las administraciones tienen que ceñirse a lo que deben ceñirse y a partir de ahí lo que hay que establecer son procedimientos adecuados para ello. Y quiero poner como ejemplo el marco europeo, porque claro, en España cuando tienes una opinión contraria a la mayoría, pues efectivamente enseguida se te empieza a tildar, a tachar, etc. Ya sabemos todos cómo va. Bien. Pero resulta que nuestros vecinos europeos, que no se les puede achacar por defecto de corruptos ni de nada que se les parezca, así a bote pronto, a países como pueden ser Suecia, Países Bajos, Luxemburgo, Finlandia, Dinamarca, Bélgica, Austria, por defecto, entiendo que todos en eso estamos de acuerdo, pues tienen contratos, de acuerdo, de adjudicación directa, eso sí, con procedimientos transparentes y demás, ¿vale? No estoy hablando de cómo se hace, no estoy hablando del contrato menor precisamente, pero para que nos entendamos, de acuerdo, que llegan hasta los 100.000 euros, por ejemplo, en el caso de Austria, hasta el 1,5 millones en el caso de obras, en el caso de Suecia, y voy a citar unas cuantas cantidades, 29, 92.000, 50.000, Hungría tiene 73.000 en obras, 44.000, Finlandia tiene 60.000 en servicios y suministros, 150.000 en obras, Dinamarca tiene 67.000 casi en servicios y suministros y también lo mismo en obras. Y bueno, tendríamos así todos los ejemplos de nosotros. ¿Quién va a ejecutar mejor estos fondos europeos? Estos países que tienen procedimientos adaptados y suficientes para ello y que han modificado su normativa inicial y no han hecho normativas ad hoc, porque claro, ahora cuando llega un expediente a un órgano de contratación dice, uy, este va por la ley, espera, que este es la ley, ay no, este va por aquí, ay, y la plataforma está preparada para, ay no, esto es complicado, ¿vale? Solución, más personal ¿cómo?
no formado, de dónde lo sacamos, de dónde salen los presupuestos, nos gastamos el dinero en más personal, creamos riqueza o creamos... Todo muy complejo, ¿vale? Va mucho más allá, pero creo haber transmitido una foto de lo que se podría hacer y donde yo veo la solución. Por lo tanto, hay que coger esta ley que tenemos y efectivamente si el gobierno que va a modificar el Real Decreto, o eso dice la noticia, no lo sabemos evidentemente, 36/2020, pues, bueno, pues lo que hay que verdaderamente es sentarse, afrontar el problema y, oye, pues tomar medidas, ¿no?, de simplificación administrativa real. Porque a esto hay un último añadido que es un inconveniente muy grande, y con esto termino, y es que tenemos 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas. Me parece que va por la número 11 las comunidades autónomas que han legislado sobre los fondos Next Generation. Hasta ahora, me faltan algunas. Bueno, a ver quién es el valiente que se atreve a afrontar este marco normativo desde el punto de vista del sector privado en el conjunto de, vamos a decir, los territorios que conforman el territorio nacional. O sea, al final tenemos un fraccionamiento del mercado imposible de asumir por cualquier pequeña y mediana empresa que recuerdo ahora mismo que supone el 99,7% de nuestro tejido productivo. Fíjate que y es bueno, un comentario malicioso. Perdonad si no he sido muy... Sí, No, si lo no, he un poco... has estado muy claro, pero me gustaría hacer este pequeño chascarrillo y es que cuando citabas los umbrales de la contratación menor, de los países que tenían los umbrales más elevados, fíjate que eran los países no del sur de Europa. No sé si me he equivocado, me falta alguno. No has citado Claro, Portugal, no has porque, citado España, no has citado a ver, no Grecia. he citado, si queréis lo cito No todo. sé si es, digamos, por nuestra forma de ser o porque somos más desconfiados o porque nuestra administración es excesivamente garantista o desconfía del sector privado. A ver, es que eso es un error, ¿ves? Poner el acento en el sector privado. A mí me parece un claro error. En el caso, por lo menos, de la compra pública. Es un claro error. ¿Por qué? Porque la compra pública es cosa de dos. Yo siempre he defendido que es cosa de tres, pero al menos de dos, ¿no? Digo de tres porque el usuario beneficiario final es el que está ahí. Al final, el interés general es parte de la compra pública, ¿no? Aunque sea la propia administración la que recibe los bienes, las obras o los servicios, pero es por bien del interés general. Claro. Por lo tanto, ese tercer sujeto está. Pero bueno, al menos es cosa de dos. Por lo tanto, se pone el acento tengo que ponerme Dilo, manifestamente. dilo, 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 dilo. No es así, es decir, no puede ser así. Es una cosa de dos y precisamente quizás ese es un tópico que nos lleva. Y esto nos lleva a una conclusión final, al menos a mí, que es que la corrupción no se encuentra en la norma. La corrupción se encuentra en las personas, ¿no? Entonces, el compliance hay que ejercerlo sobre las personas. Por eso yo os hablaba de esos estándares de conducta, ¿no?, y de esa cultura que en el fondo tenemos que crear. Porque cité unos pocos países, insisto, porque no quiero aquí extenderme excesivamente en las respuestas, porque lo he hecho por eso exclusivamente, pero salvo Reino Unido, Portugal, Malta, Lituania, Letonia, Grecia, y no del todo, porque Grecia, por ejemplo, tiene 20.000 en servicios de Menor. suministro, nosotros tenemos 15, lo que pasa es que tiene también 20.000 en obras. Al final hay muchos países, no solo los que he citado, sino también pues están Eslovenia, Estonia, Hungría, Irlanda, Italia. Italia tiene 40 y 40. Polonia, que están por encima de nuestros umbrales. Evidentemente tienen procedimientos transparentes. No quiere decir que vayan a la adjudicación directa, pero pueden hacer expedientes sencillos en importes superiores, simplemente basados en ¿qué? En la igualdad, en la transparencia, en la publicidad y en la concurrencia competitiva. Esto quiere decir que se pueden ir hasta expedientes de 100.000 euros en servicios con, por ejemplo, la invitación a 5 o incluso con la publicidad, ¿vale? Esto es algo aquí que no podemos hacer, tenemos unos procedimientos excesivamente farragosos. Esto se demostró en la pandemia, que se acudió con carácter generalizado al artículo 120,
Ahí está la guía que publicamos en aquel momento con carácter pro bono para toda España y que nos consta que ha sido muy utilizada por, no sé si miles, pero infinidad de órganos de contratación en España. Y hace poco veía una noticia, que ahora no recuerdo bien, que es el Real Decreto Ley, no recuerdo cuál es que la leí ayer y me quedé ojiplático, 12/21 creo que era, que establece tiene dos artículos, y el artículo 1 establece la contratación de emergencia para todos aquellos contratos que tengan que ver con la celebración de la Convención Mundial de Turismo. O sea, no tenemos o sea, queremos el compliance, queremos evitar la corrupción, tenemos unos procedimientos hiperdensos, imposibles de llevar a cabo y de gestionar esta cantidad de fondos. Y como tenemos este problema y esta realidad, actuamos de acuerdo en base a normas que ex lege, digamos, vulneran o, bueno, no lo vulneran porque tienen rango legal, pero evidentemente omiten, ¿de acuerdo?, todos los principios generales de la contratación pública y todo el procedimiento establecido. Por lo tanto, en fin, creo que aquí hay pues una falla y esa falla tenemos que verla. Y voy a citarlo porque quiero decirlo, el artículo 1, hablar con propiedad del Real Decreto Ley 22/2001, que dice que a todos los contratos que hayan de celebrarse para satisfacer las necesidades de organización de la 24ª reunión de la Asamblea General de la Organización Mundial del Turismo, que se celebrará en Madrid, le resultará de aplicación la tramitación prevista en su artículo 102. Tremendo, ¿no? Esto es algo que se está poniendo de moda. Pasó con el COVID y ahora por Real Decreto Ley pasa de repente, claro, porque ¿qué diferencia hay entre la celebración de este evento, no sé, y la celebración pasado mañana del IFEMA o de... Bueno, pues... entramos en un bucle complicado, ¿no? Complicado, sí. Por lo menos de justificar, de entender las excepcionalidades. Pues Jaime, son las 6:05. Si te parece, abrimos un turno de preguntas muy breve, ¿vale? Porque mi compromiso es terminar a las 6. Si alguien tiene una pregunta, o lo pone por el chat o me lo... Hay un par de ellas. Sí, me pregunta José Antonio. Dice, valoración sobre la importancia de las prohibiciones para contratar para que los licitadores sean conscientes de sus propios riesgos y sus consecuencias. Y luego hacen una afirmación, ¿no?, que la gestión de los fondos de Next Generation van a poner en evidencia los problemas de no planificar desde una perspectiva nacional, ¿no? que es tienen parte razón, ¿no? Bueno, yo creo que lo vimos en la gestión de los fondos, en la ejecución de los fondos anteriores, y lo estamos viendo ahora, ¿no? ¿Cómo será el resultado al final del periodo inicial 2021-2026? Bueno, pues ojalá sea todo lo positivo que podamos y que efectivamente se lleven a cabo reformas inmediatas que permitan pues esa ejecución de manera correcta y conforme, bueno, pues a la ley, ¿no? Incluida, digo periodo inicial porque se prevé también prórroga quizás hasta el 30, hasta el 2030. Bueno, pues lo veremos cuando llegue aquel momento, ¿verdad? Pues todos los que lleguen, que seguro que seamos todos. Pues, y respecto a la valoración sobre la importancia, bueno, tengo un saludo también de María Dolores, saludos Mariló, buenas tardes. Respecto a la valoración sobre la importancia de las prohibiciones de contratar para que los licitadores sean conscientes de sus propios riesgos y sus consecuencias. Bueno, evidentemente el artículo 71 está ahí. Realmente no es algo que se aplique, sí se aplica, o sea, existe, no voy a decir que no se haga, ¿de acuerdo? Además tenemos a la propia Comisión Nacional de Mercado de la Competencia, que, bueno, pues últimamente ha destapado bastantes casos de cárteles, ¿no?, en esta materia, ¿de acuerdo? Y bueno, recientemente uno de constructoras que llevan aparejadas prohibiciones de contratar. Lo que pasa es que recaen sobre la Junta Consultiva en este caso. Es complejo el sistema de prohibiciones de contratar previsto en la norma para mí, ¿de acuerdo? Porque hay varios competentes para iniciar este procedimiento. Y hablo de memoria y lógicamente no es algo que esté a la orden del día, y cada uno de ellos con unas competencias, digamos, geográficas o en su ámbito de aplicación diferentes. Esto quizás no facilita su aplicación, ¿de acuerdo?
Pero por otro lado, yo invito a ver las empresas que hay en prohibición de contratar ahora mismo en España. Yo las he consultado alguna vez, ya hace mucho tiempo, y no son muchas. ¿Qué quiere decir? ¿Que deberían ser más? Bueno, pues que es difícil. O sea, la pregunta es que también no sé muy bien qué preguntas, José Antonio. O sea, valoración sobre la importancia, pues sí, son importantes. ¿Y dónde habría que meterlo? Bueno, pues también esos estándares de conducta y evidentemente cuando se hace un código de conducta, si se pone de manifiesto estas prohibiciones de contratar y se hace al contratista que el mismo forma parte de la documentación contractual, que si se lo quiere leer, se lo lee, pero evidentemente lo admite y lo firma, ¿de acuerdo? Cuando licita y sobre todo cuando resulta adjudicatario, pues evidentemente le estaremos dando esa importancia debida. Ayer, antes de ayer, salió una resolución que también leí que decía precisamente sobre las prohibiciones de contratar. Era una cosa curiosa porque se trataba del levantamiento de una prohibición de contratar a una constructora por un importe de un contrato de valor estimado de 21 millones de euros, del que resultó excluida porque, digamos, la inscripción de la prohibición de contratar y publicidad de la misma con efectos frente a terceros que hizo la Junta Consultiva fue días posteriores, ¿de acuerdo?, a que la misma se notificara, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ahí, pues por ejemplo, para mí, bueno, pues es otro elemento de riesgo que tendríamos que ver, porque claro, una empresa que estaba en fecha de licitar ya no incursa por notificación en prohibición de contratar, sí quedó excluida porque esa publicidad se hizo posteriormente. ¿Sobre quién recae la responsabilidad ahí? Porque, bueno, pues el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales falló a favor de que sí, que efectivamente estaba excluida. Por lo tanto, sí, hay que darle salida a estas prohibiciones de contratar, ponerlas más de manifiesto, darles mayor importancia, para eso están los códigos éticos y además, bueno, pues algunos elementos como este que acabo de citar, pues deberían ser objeto de revisión bajo mi punto de vista, ¿no? Bien, no sé si hay alguna... Dice, hay una pregunta de Jorge López que dice, en la tramitación del expediente con urgencia, ¿afecta la obligación de reducir los plazos de presentación de ofertas a la mitad en los contratos a Sara? No, Sara, dice. No, Sara, perdón. A ver, sí, claro, la tramitación de emergencia obliga a reducir todos los plazos a la mitad, menos el de presentación de solicitudes y el de un recurso, con Claramente. carácter general. Lo que pasa es que, dicho sea de paso, el Real Decreto 36-2020, a diferencia de lo que muchos piensan, y en eso ya se ha manifestado también la Junta Consultiva al respecto, no supone la aplicación del procedimiento de urgencia ex lege, como sí suponía en la tramitación por emergencia para todos los contratos que tuvieran por objeto el COVID en su día, ¿de acuerdo? ¿No? Se dice que se podrá aplicar, pero evidentemente hay que incardinar la motivación en ese expediente, lo cual, ¿cómo lo haces? Es un problema. Y una pregunta más. ¿Crees que la posibilidad que otorga la ley en relación con los fondos Next Generation de tramitarlos por procedimientos que reducen los plazos es una forma de establecer lo excepcional como lo natural, desvirtuando lo que dice la propia ley de contratos, dificultando el control de semejante cantidad de dinero? Que es un poco lo que decías antes, ¿no? Sí, efectivamente, ha respondido por mí, Víctor. Sí, efectivamente, es así. Así lo veo. Es decir, no creo que sea correcto que tengamos dos procedimientos ad hoc paralelos a la vez. No lo veo. No tiene sentido, ¿no? Es contraproducente a la larga y además de que realmente no se trata tampoco de estandarizar o de hacer general la excepción, ¿no? Es la aplicación de esa circunstancia a unos determinados fondos. Al final está vinculado, ¿verdad?, a la financiación. Lo que creo que es que hay que modificar el procedimiento, hacerlo más ágil por regla general y ya está. Porque también sirva de paso decir que eso no va a liberar el tapón. Es decir, el volumen va a ser el mismo o más, mejor dicho, el volumen va a ser más, como mucho el mismo, y todo va a haber que hacerlo en un menor plazo de tiempo. Claro, enseguida surgen. Ah, pues entonces más recursos. No. Pues entonces empecemos bien.
hagamos un buen procedimiento, hagamos lo único y gestionemos, ¿de acuerdo?, suficientemente bien, sin necesidad de más recursos personales, con aumento Pues, del riesgo y todo lo que con ello conlleva. muchas gracias, Jaime. Yo creo que no hay ninguna pregunta más. Hemos cumplido el horario estrictamente, son las 18:03, para no extendernos más y que no se nos hagan los webinars un poco extensos de más. Desde luego contigo es imposible no estar atento y desde luego entretenido. Muchísimas gracias de nuevo por habernos permitido, bueno, pues compartir tus conocimientos y tu experiencia en este webinar y sin duda, seguramente volveremos a coincidir. Bueno, ojalá, pues ha sido un placer, Ulpiano, la verdad es que lo he pasado bien, he disfrutado, gracias a todos los que habéis asistido y bueno, esperamos que sirva de algo, ¿no? Y que sume a la finalidad por la que hacéis estos webinars, que vuelvo a felicitaros por la iniciativa. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Un placer. Hasta luego a todos. Hasta luego.